Ya pongo a grabar. ¿Sí? Bueno, bien. Continuamos entonces. A ver. Bueno, me decía. Bueno, pará, Leonardo, mandaste acá una foto vos. Sí, pero mucho no dice la térmica. Lo Bueno, único que dice es IK60N. Si no, tendría que desarmar a ver si del costadito dice algo. claro, seguramente acá arriba ves que tiene dato. Igual que raro que no lo tenga en el frente de la térmica. Che. Si no, habría que buscar en Sí, pero ahí Schneider. arriba mucho no se leía. Claro. Bueno, retirar un poco la tapa y ver ahí si se llega a ver algo, che. Lo otro que se puede hacer, si no, buscar en el catálogo de Schneider el Ese modelo. IK60. Claro. A ver qué nos Sí, dice. después lo veo. Que ahora como estoy conectado, estoy con el teléfono, no le da tanto para No, tranqui, buscar en tal cual. internet y seguir el Zoom. La Tranquilo, tal señal. cual. Sí, señor. Che, no, yo les decía, ustedes me están viendo a mí, ¿no? No compartí nunca pantalla. No, yo lo Bien. estaba viendo en el teléfono. Genial, genial. Esperen que les comparto. Ahí No, está. porque parece que está puesto arriba de la térmica. ¿Viste? Parece como si estuviera acá arriba. Claro. Sí. Sí. De hecho, ahí yo no llego a ver, pero acá. Bueno, acá dice varias Y, cosas, la Schneider. sí, ahí están los logos de seguridad. Exactamente, sí. Bueno, acá le ven justamente la gomita que tiene. No, Leonardo, ¿es así? ¿Es para exterior este? Me imagino que sí, pero bueno. Se ve acá como el O-ring. El O-ring no, en realidad pues, no es circular. Pero bueno, es tablerito preparado para exterior. Bien. Bueno, y nos habíamos quedado. Bueno, acá. Este Dani, raro, ¿no? Sí, ese fue raro. Porque fue una pared Raro. que se levantó al lado y hubo que mudarlo. Esto no estaba. Tenía nada más que el toma con la tecla y el del ventilador en otro lado. Yo lo que hice fue Claro, correrlo. claro. Eh, y ahí Bueno, fue donde le puse la caja, pero no me daban los cables que ya tenía puestos. Entonces lo pasé de largo y hice al revés, pasó de largo y volvió. bien. Fue y vino. Claro, tuve que poner la térmica abajo porque el tema es que si no quedaba muy a la intemperie. Claro, sí. Hay veces que, bueno, te pasan este tipo de situaciones. Igual no sería eso problemático. Lo que sí acá, ponele algo, digamos, algún tipo de canalización que no te queden sueltos. Ajá. Esto igual es, no, son dos cosas distintas, no están dentro de un tablero, ¿no? Sí, No. claro, Este pasa por atrás, el tablero yo después lo puse arriba. bien. Sí, acá deberías Eh, unirlo con un pedacito, aunque sea de caño PVC, ¿viste? Como para que sí, te sí, quede como para que bien. quede tapado. ¿Sí? Que el cable nunca quede por fuera. Bueno, este tampoco debería quedar. En fin. Ahí no sé si eso es cemento o qué es. No, sí, silicona. Ah, silicona. Bueno, en realidad acá va enganchado con unos prensacables, ¿sí? Claro. Si no, la otra es ponerle con el cable tipo taller. Acá podés, sobre todo si está cubierto, con los prensas, el tipo taller tac, y salís, Sí, ¿sí? Que no queden sí, al descubierto, digamos, los de PVC, básicamente. perfecto. Esa es la idea. Pero bueno, ¿Y la toma, el toma y la tecla andan ahí? No, lo Ah, único que anda es la tecla. El bien. toma yo lo había desactivado, pero ya cuando hice todo esto, el toma lo dejé afuera porque aparte no lo usaba. Claro. Una que estaba incómodo y puse dos tomas más entre eso y el taller por afuera, así que Claro, no lo usé. Ese quedó deshabilitado. quedó así. Bien, perfecto. Bueno, bien, gente, hemos hecho un repaso interesante, ¿sí? Hasta acá de lo que es protecciones. ¿Se entendió un poco lo que estuvimos charlando? ¿Les quedaron algunas dudas? No, yo sí, a mí está bueno. Lo que no entendía mucho por qué tanto disyuntores. Pero está bien, ¿Viste? porque tienen, claro, porque por ahí Igual, tiene un sí. circuito individual en cada planta, ¿no? Y puede ser lo que tantos disyuntores. Hay 4 disyuntores. Uno, dos, tres, cuatro disyuntores. Mirá, Cuatro. dependiendo cómo sea la instalación, puede ser tranquilamente. Es un tablero que
puede andar tranquilamente para 4 disyuntores. Una cosa más de los tableros, ¿sí? Ahí no tiene, perdón que te diga una Sí. consulta. Ahí no tiene separado lo que es toma y. No, Claro. Bien. no. De dar hermoso la caja puede tener lugar para poner. Yo creo que lo han separado más por sector que por tomas. O sea, Claro. por iluminación o Y el tomas. toma, claro, claro. Pero Bueno, la norma exige, esto depende mucho también del grado de electrificación que tenga la casa, que tiene que ver muchas veces con la superficie. Yo por lo que entiendo es una casa bastante grande, pero lo que sí les exige que en cada uno de los circuitos tengan iluminación y toma. Iluminación y Claro. toma, por separado. ¿Sí? Claro. Hace excepciones, diciendo, bueno, en algún caso se puede poner una luminaria con un tomas, pero tienen que ir separados por lo menos 2 circuitos. 2 o 3 o 4, eso tiene que ver con el grado de electrificación. ¿Sí? Uy, se Sí, me sí. fue. Bueno, nada, todas estas cuestiones tan buenas ver. Yo por ahí esto de la térmica acá me quedo con esto, bueno, trata de averiguar esa corriente para que no te vuelva a pasar, Dani, si llegas a tener un Ajá. cortocircuito, que te vuelva a quemar los cables y te vuelva a quemar la térmica también. ¿Sí? Sí. Acá Sí. tenés 6.000 amperes como máximo. 6.000 amperes. ¿Sí? Si es menor a esa, una pregunta me olvidé hacerte. ¿Tenés el transformador cerca? ¿El de la cooperativa? ¿Tenés idea? No, no, no. No me ¿No? fijé, pero creo que está acá a mitad de cuadra, me estoy acordando. Bueno, Creo que está a mitad de cuadra. mitad de cuadra es cerca. ¿Sí? Ajá. O sea, no es tan cerca como tenerlo al lado, pero está cerca a mitad de cuadra. Bien. Por eso también te hace que la corriente de cortocircuito sea más grande. ¿Sí? Ni te digo por eso como le pasaba a Claro. Leonardo que lo tiene abajo. Claro, es lo que ¿Esa hablábamos térmica de la Leonardo. pone la cooperativa o la pone el propietario? No, esta la pone el propietario. Ah, Esta de la parte de adentro la Claro. pone el propietario. sí, sí. ¿Sí? Que De no vi hecho, cuando todo. la entrada de cable de arriba y sale por este lado, por la derecha. La entrada de cable lo hace a través del medidor, ¿sí? Sí. Medidor, le ponen ellos El una. medidor, en este caso lo tenés mirando hacia la derecha. ¿Lo tenés Está acá a bien. la derecha? El medidor sí. Está puesta a un costado, digamos. Tenés la pared del tablero y atrás está puesto esto. Ah, esto está puesto atrás del medidor. Exacto. Ah, Sí, sí, sí. está bien, está bien, perfecto. No, pensé Claro. que estaba ahí a la derecha, corrido. Digo, qué No, 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 raro. no, no. Digamos que a la derecha de la foto está el pilar. Bien, Pegado el pilar. bien, bien, bien. No sabía, no veo cómo entran los cables. ¿Vos tuviste que hacer Como el pilar nuevo, Daniel? No, Bien, no hiciste el pilar nuevo, bien. Entonces los no, no, cables pueden no. venir de cualquier lado, Pino. Por eso que. Daniel dice de acá viene, ¿no? De la derecha. Yo entiendo que viene de ahí. De la izquierda Claro. no puede venir porque a la izquierda está la casa. Bien, Y a la derecha el pilar. claro. Sí, antiguamente, digamos, hasta el tema de la normativa y que la cooperativa empezó a exigir el Claro. pilar, se hacía como se hacía. Digamos, inclusive este tablero no existía. El tablero Claro. principal No existía. ni Claro. existe. Hoy en día en un montón de casas no existe este tablero porque tiene la instalación vieja. Entonces el primer Claro. tablero y único que existe es el que está El que dentro está de la casa. adentro. Tal cual. Claro. Y en algunos casos, Vos dijiste que entraba trifásico, ¿no? Por acá. Sí. Ah, por eso está grande. me quedó eso por comentarte, Pino. Sí. Vos cuando trabajás en trifásica para una casa, siempre bajás el neutro. Ahí ¿Por está. qué? Porque vos vas a ir sacando de cada línea, vas a ir sacando línea y neutro, línea y neutro, línea y Ah, neutro, ahora sí. para Claro, hacerlo no, puente. ¿Sí? no entendía cómo entraba, claro, ahora sí, no entendía cómo entraba ¿Cómo era el los tema cables por ese? arriba, claro, claro. Claro. Lo que pasa es que vos bajás trifásica cuando ya tenés un consumo bastante elevado. Sí, sí, ¿Sí? sí. Entonces, tenés un consumo bastante elevado, te recomienda bajarte trifásica con neutro y después, adentro de tu casa, sacás línea y neutro, no sé, línea 1 y neutro, sacás para la cocina, ponele. Y Está ahí bien. aparte haces, o para un tablero, qué sé yo. Y de ahí haces iluminación, tomas y lo que vos quieras. Línea Sí, 2 sí, y sí. neutro, sacás para otro sector. Línea 3 y neutro, sacás para el otro sector. Y siempre, entre esas líneas y fases, entre esa fase y neutro, tenés 220 voltios. Ahora, 220, sí, sí. si vos enganchás fase con fase, como le pasó, porque por ahí están pasando los 3 cables, porque era justo principal, vos pensás que de acá hasta el tablero van los 4 cables, los 5 en Claro, realidad, con tierra. claro. ¿Sí?
Si vos enganchás fase con fase, tenés 380 voltios entre fase y fase. Claro. ¿Bien? ¿En qué caso no se usa un neutro en trifásica? Cuando usás trifásica netamente. O sea, cuando vos Directamente, claro. conectás un motor trifásico, generalmente el neutro no va. ¿Sí? Son solamente las 3 líneas. Eso lo debes ver mucho en fábrica, Pino. Allá Sí, sí. donde laburás ahí, te vas a encontrar que llegan los 3 cables, línea 1, línea 2, línea 3. Va directo al motor. Sí, sí. ¿Bien? Bueno, muy bien, muy lindo. Hermosa clase instructiva de protecciones. Y cuestiones. Bueno, Daniel, buenísimo. Buenísimo, Dani, gracias por el material. Muy bueno, muy bueno. Sin vos esta clase no sé qué sería. Leonardo y Daniel, un espectáculo. Te arman la clase solo, ¿viste? El Está bueno, resto pero está podían bueno. también. ¿Eh? Está bueno porque uno, viste, va aprendiendo, va viendo. Claro, está buenísimo. No, para mí es la mejor forma. Es como que para mí, no sé ustedes, porque te pasa un problema y decís, Sí, pará, sí. sobre este problema, ¿qué corno está pasando? Ujú. Algo bien, bien práctico. Sí, sí. Es así. Bueno, muchachada, hoy nos quedaba protecciones, ya lo hemos terminado, ¿sí? Yo quería ver con usted un poquito, relé y contactores. Con ustedes entiendo que no habíamos visto esto, ¿no? ¿O sí No, vimos? no. Yo Que yo creo que sepa, no, no. por lo menos. No. No habíamos visto excepto el circuito que habíamos armado la otra vez, ¿se Claro. acuerdan? Para el tanque, ¿sí? Pero Exacto. bueno, vamos a ver un poquitito de esto y ya los libero por el día de hoy, ¿sí? Lo que es un relé y un contactor, porque muchas veces se usan, de hecho ya vimos cómo lo usamos en algunas cuestiones, pero hay ciertas características y cosas a tener en cuenta también. Fíjense, se utiliza por un montón de cosas, ¿sí? Automatismos eléctricos, funcionamiento, bueno, acá igual están los cosas, ¿sí? Constitución de un contactor, pero ahora vamos a ir viendo punto por punto cuáles son las cuestiones. Fíjense, automatismos eléctricos, ¿sí? Principalmente esto se utiliza, como lo han visto ya alguna vez, para manejar con una tensión baja y una corriente baja grandes potencias, ¿no? Ese es uno de los usos que damos, por ejemplo, al contactor. Por ejemplo, con 24 voltios yo habilito, o 12 voltios, habilito a través de la bobina del contactor una potencia en 380 voltios o 220 voltios, ¿sí? Eso es importante por cuestiones de seguridad, por cuestiones de que el contacto que estoy tocando no sufre grandes impactos. Los contactos del contactor viene preparado para ese choque inicial, esa ida de arranque alta, que generalmente ocurre en los motores. Inclusive viene para poner una protección a los motores directamente acá atrás con el guardamotor, que es el que ven acá. ¿Sí? O sea que ese es uno de los usos. Pero el relé, que es exactamente lo mismo que el contactor, pero en más chiquitito, ¿sí? Tiene una bobina y tiene contactos. Viene aparte con con contactos normales abiertos y normales cerrados. No sé si recuerdan esto o se los había contado, pero vamos a verlo acá un poquitito, ¿sí? Fíjense, miren, el relé y el contactor son iguales, pero acá está dibujado el relé que es más chiquitito. Tiene una bobina en donde a través de este mecanismo, cuando la bobina se conecta, genera un campo magnético que pega y hace que este contacto, de golpe, que estaba haciendo contacto con este otro, pase a hacer contacto con este otro. ¿Sí? Entonces, en la situación original, donde no tiene magnetismo, esta chapita vuelve para arriba y vuelve a tocar estos dos contactos. ¿Sí? Y a este lo vuelve a abrir. Entonces, este es el contacto común. ¿Bien? Este, como cuando no tiene energía está cerrando el circuito, se lo llama contacto normal cerrado. Y el otro, como cuando no tiene energía está abierto, se le llama contacto normal abierto. ¿Bien? Que obviamente cuando magnetizo la bobina cambian totalmente. Este pasa a estar abierto y cierra con este otro, con el que estaba... ¿sí? Al cerrado lo abre y al abierto lo cierra. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Esto por qué es importante en los contactores, en los relés? Porque se utiliza mucho para automatismo industrial. O se utilizaba más que nada antiguamente. ¿Sí? Entonces, de golpe, yo con una señal acá en la bobina, digo, bueno, vos abrite y vos cerrate, y a su vez esto puede controlar otra cosa, que digo, bueno, ahora tengo señal de X cuestión, entonces habilito, cierro tal o tal otra. ¿Sí?
De hecho, se siguen haciendo circuitos con relés. Son muy comunes y son sencillos de hacer, ¿sí? Muy prácticos y muy sencillos. Bien, pero bueno, un poco para tenerlo más en claro, lo que va a pasar en el relé es que nos van a aparecer estos contactos normales cerrados, normales abiertos, pero son chiquititos, generalmente no soportan más de 5 amperes esos contactos. ¿Sí? Se utilizan para cargas chiquitas y generalmente automatismo, como les decía. El contactor es igual, pero si quieren obtener contactos normales cerrados, generalmente hay que comprar un módulo aparte, ¿sí? Porque los que vienen son contactos normales abiertos. O sea, se cierran cuando la bobina se magnetiza, ¿sí? Eso es un contacto normal abierto. Por eso se llama normal abierto. Bien, bueno, el principio, como les dije ya, acá tienen, ven, cuando no está magnetizada, entonces acá tienen el contacto normal cerrado y el abierto, se magnetiza la bobina, pega, ¿sí? Es como un imán y hace el efecto contrario. Bien, bueno, acá tiene un poco de la estructura, circuito de conmutación. Este circuito obviamente después puede manejar otra bobina, un contactor, que va a manejar una potencia más alta. Bien. Así que eso también tenganlo en cuenta. ¿Sí? Acá tienen un poco toda la explicación que le estaba dando. Después véanlo si quieren. ¿Sí? El núcleo magnético. Bueno, en el núcleo, acá sí, en la bobina del contactor o relé se pueden encontrar circuitos en alterno, circuitos en continuo. ¿Sí? ¿Cómo se dan cuenta? Si la bobina, bueno, acá dice, miren, el núcleo magnético, el núcleo que es justamente por donde va a pasar la bobinita, está compuesto por chapas laminadas y aisladas entre sí. Es el clásico, ¿vieron cuando abran el transformador? Que se encuentran con un montón de laminitas en el núcleo, que tiene una resina, ¿sí? Yo si no después les saco una foto de una para que lo vean. Bueno, eso se utiliza en alterna. Tiene que ver con pérdidas que ocurren en el núcleo por la fluctuación del flujo, ¿sí? O sea, de esa manera tiene menos pérdidas, básicamente. Pero en continua no pasa eso, ¿sí? En continua no hay ninguno de esos efectos, o sea que se hace de acero macizo directamente. Bien, para que transmita en el núcleo. Bueno, les hablo un poquito de la bobina, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende cómo es que funciona? Este dibujito es el que se tiene que entender de un relé de un contactor, a ver, ¿sí? Acá, esto. Bien. Después, a ver, en un contactor no está armado así, pero básicamente lo mismo. Tiene una bobina, esto es distinto, pero el mecanismo, digamos, es exactamente igual. Lo que hace es cierra o abre los circuitos de esta manera. ¿Sí? Bornes para la bobina, que puede ser en una tensión, y bornes para los contactos, que puede ser en absolutamente otra tensión distinta y corriente diferente. ¿Sí? Fíjense cómo está separado totalmente el circuito. Lo único que los une es este mecanismo, esta armadura, ¿sí? Como se llama acá, que habilita o deshabilita los contactos a través de la fuerza electromagnética. ¿Bien? Bueno. Bien. Sigamos. Bien, acá les hablo un poquitito de contactos normales abiertos, normales cerrados, las características que debe tener ese contacto, ¿sí? Elevada dureza, gran resistencia mecánica por el golpe, ¿sí? Poca resistencia al contacto, justamente, ¿sí? Cuando contacte que no se quede pegado, leve tendencia al soldeo, ¿sí? Que eso también ocurre mucho con la corriente, cuando pasa hay chispazos, ¿sí? Entonces, bueno, eso tiene que tener una leve tendencia a quedarse ahí enganchado. Escasa tendencia a la formación de sulfuros, por lo mismo, ¿sí? Resistencia a la erosión, gran conductividad térmica y eléctrica, obviamente. ¿Sí? Así que son medios particulares. Bueno, condiciones de excitación de la bobina, tensión nominal, continua o alterna. Este es un dato que sí o sí, cuando vayan a pedirlo, se lo tienen que dar. No sé, quiero un contactor de la bobina 24 voltios continuo, o 24 voltios alterno, o 220 voltios alterno, ¿sí? Lo que sea. Es una característica que tienen que dar del contactor o el relé. La intensidad nominal, ¿sí? Que van a pasar por los contactos. Necesito contactos de 10 amperes. Contactos de 20 amperes. ¿Bien? Y bueno, resistencia a la bobina, que esto en realidad viene dado ya de por sí con la bobina, con el resto de características viene dado solo. ¿Bien?
Bueno, tensión nominal de contactos, máxima tensión nominal, máxima corriente admisible, presión de los contactos y resistencia de los contactos. ¿Sí? Acá ven un poquito la simbología, que se lo pueden llegar a encontrar al relé. ¿Sí? Bueno, esta es medio-medio. Esta es la simbología más habitual. ¿Sí? Este es un contacto, fíjense, normalmente abierto, ¿sí? Cuando se acciona, tac, pega y se logra hacer un cerrado. Bien, acá está un poquito el circuito, miren, por las dudas. Circuito de control, acá tiene una fuente de corriente continua, acá tiene un interruptor que habilita la bobina del relé. Y el relé mecánicamente, tac, habilita un contacto que tiene 230 voltios que habilita el motor. ¿Sí? Ahí sería normal abierto. Este es normal abierto, Pino, exactamente. ¿Sí? Siempre se dibuja de la manera cuando el relé no está magnetizado. ¿Sí? Así que si este lo ven abierto, es normal abierto. Bien, un lujo. Bueno, acá tienen polarización del circuito de relé con tensiones continuas. Ya este tipo de relés empiezan a ser relés de electrónicos. ¿Sí? Que de hecho los hay. Son los clásicos de estado sólido que se conocen. Que ya no funcionan de la manera como les venía diciendo, pero que cumple exactamente la misma función. ¿Cuál es la función? Con una tensión chiquitita, manejo grandes potencias. ¿Sí? Esa es la idea. Y acá vienen los diferentes tipos de relé y aplicaciones que tienen. Fíjense, relés electrónicos o estáticos utilizan transistores y triacs. ¿Bien? Relés miniatura, relés tipo industrial, relés con enclavamiento. Ahora vamos a ver este relé que es bastante interesante. Telefónicos, para circuitos impresos, relés Reed y relés de mercurio también. ¿Bien? Bueno, relés estáticos. Como les dice acá, no posee ninguna pieza móvil y su funcionamiento no está regulado por fenómenos electromagnéticos. Bueno, claramente, acá funciona con electrónica. ¿Ven? Acá tienen diodos, que generalmente son tiristores, triacs, en este caso. ¿Sí? Este es un relé que generalmente es cuadradito. Yo lo he conectado alguna vez para alguna centralita de control de los equipos solares. Se han utilizado relés estáticos sólidos. ¿Sí? Necesitan la tensión justa para que funcionen, si no son difíciles de que funcionen. Y una vez que lo tienen, ahí se prenden. Es como un circuito electrónico, básicamente como todo, que tiene que tener todo bien para que funcione. ¿Sí? Bueno, este tipo de relés utilizan el relé miniatura, ¿sí? Cuando no es necesario que se trabaje con grandes potencias. Esto es generalmente para automatismos. Yo necesito automatizar y hacer cosas de control lógicas, utilizo este relé miniatura. Relé industriales ya empiezan a trabajar en potencia media y alta, corrientes elevadas de larga vida, ¿ven? Ya este tipo de relés. ¿Bien? Relés con enclavamiento. Esto es un relé, miren, bastante interesante y particular. ¿Por qué? Porque pensemos en lo siguiente. En los otros relés, ¿sí? en el común. Yo necesito que la bobina mantenga su excitación, o sea que por la bobina esté pasando corriente todo el tiempo para mantener el contacto cerrado. Por ejemplo, no sé, quiero que se prenda el motor de un contactor, ¿sí? Entonces, yo a la bobina le tengo que mandar permanentemente tensión, en 24, en 220, lo que fuera, para que mantenga los contactos cerrados. Este relé es diferente. Con un pulso, acciona un mecanismo que deja los contactos para un lado y después cuando necesito que esos contactos se despeguen, vuelve a accionar un pulso a la bobina que los despega y los saca. ¿Sí? Bien. Bueno, acá les explico un poquitito. ¿En qué caso es interesante? Bueno, en algunas cuestiones, de vuelta, vuelvo a los automatismos, ¿sí? En automatismos generalmente se utiliza esto. Bien. Bueno, relés telefónicos. Acá lo ven, esto casi no lo vamos a usar nosotros. Regular los tiempos de conexión y desconexión, ¿sí? Ya vamos empezando a meternos en relés que están temporizados o en relés que tienen algún otro tipo de función. Obviamente, todo lo que le agregue el tiempo y todas esas cuestiones es porque por lo general tienen cuestiones electrónicas metidas en el medio, ¿sí? Algún tipo de
circuito y demás. Bueno, estos relés para circuitos impresos, acá está, mire, se emplean en equipos informáticos, instrumentos de media, alta fidelidad, televisión, etc. Estamos hablando ya de relés para circuitos electrónicos, básicamente. Bien, donde tampoco nos vamos a meter mucho con eso. Y acá sí, relés térmicos, lo van a ver un montón. Háganse muy amigos de esto, porque este es el famoso guardamotor, que le llamamos. ¿Bien? Ajá. ¿Para qué sirve el guardamotor? Bueno, sirve justamente para proteger a los motores de una sobrecorriente. ¿Qué ocurre? Uno diría, bueno, pero funciona, hace lo mismo que hace una térmica. Claro, lo que pasa es que una térmica, si yo tengo se me trabó el motor, ¿sí? Y de golpe empezó a elevar su corriente, la térmica tarda muchísimo más tiempo en detectar esa elevación de corriente, lo cual hace que justamente se pueda quemar el motor antes que la térmica salte. ¿Sí? Entonces yo necesito algo que casi instantáneamente accione para que el motor no se me queme y deje de mandarle corriente. ¿Bien? Es muy típico el caso cuando ya el motor primero se va poniendo viejo, entonces ya los rodamientos están cada vez más clavados, en un momento por ahí no arranca, o en un momento le cuesta tanto girar que toma mucha corriente para hacerlo, ¿sí? Entonces ahí el relevo térmico que se configura antes, fíjense acá tienen como una perillita, en donde tienen la corriente, ¿sí?, máxima que debería pasar. Entonces ustedes lo configuran justo un poquitito más de la corriente máxima que está tomando el motor, o que va a tomar el motor, ¿sí? De la I nominal, ojo, no de la I de arranque, ¿sí? Siempre hablamos de I nominal. Entonces, cuando supere esa corriente, tac, salta, ¿sí? Yo les venía comentando que un caso típico es el caso ese que se van poniendo viejos los rodamientos, se van clavando, qué sé yo, pero otro típico es que se metió algo en el eje, una piedra, lo que fuera, que lo trabó, y eso hace que el motor se quede clavado y pueda quemar el bobinado. ¿Bien? Entonces, en ese caso también el relevo térmico actúa rápidamente. Básicamente actúa cuando nota un aumento en la corriente nominal que uno le configuró. ¿Sí? Bien. ¿Bien? Recuerden que se acciona, acá tienen contactos normales cerrados y normales abiertos, ¿sí? Por los normales cerrados van a pasar los cables que van a venir del circuito de control de la bobina del contactor. ¿Sí? Después igual lo vamos a hacer esto en clase, como para que ustedes lo vean, porque si no así un despelote, y entiendo que es bastante complicado. ¿Y el botoncito rojo qué? ¿Para probarlo si anda? El botoncito rojo, es para hacer un stop, ¿ves que acá dice? ¿Sí? Corto. ¿Sí? Muchas veces viene para directamente probarlo, y el otro botoncito muchas veces para habilitar o no los contactos. ¿Sí? Pero depende bastante de los modelos, eso también. Como sean. Pero bueno, en principio sepan que este es un relé que funciona por aumento de temperatura, básicamente. ¿Sí? O sea, cuando pasó cierta temperatura porque hay más corriente, por eso se llama relevo térmico, ¿sí? Cuando la temperatura aumentó porque hay un aumento de corriente, ¡tac!, deshabilita a los contactos. Así que este no es un contactor entonces. ¿Cómo? ¿No es un contactor entonces? No, va conectado atrás del contactor. Pensé que era contactor. A la salida de los contactos del contactor de Está potencia, bien. se ponen Sí, estas sí. tres patitas. Y acá Ahí se está. conectan los cables que van al motor. ¿Sí? Fíjense que Mirá, viene mirá. preparado para trifásico, para un motor trifásico por las tres fases, o pues se puede conectar monofásico usando una para línea y otra para neutro. Claro. ¿Sí? Bien. Después lo vamos a hacer. Bueno, relés programables. Esto sí le metemos mucha más electrónica y se utilizan para algún tipo de automatismo, ¿sí? Principalmente tiene temporizadores, ¿bien? Con programación. Este es el dato fundamental. Ya pasa a ser medio, no les digo un PLC porque es bastante más complejo un PLC, pero ya es como una cierta computadorita chiquitita en el cual uno le empieza a toquetear y decir, a ver, cuando recibo esta señal, que cuente tanto tiempo hasta que habilite tal cosa, y cuando recibo la otra, que lo haga automáticamente. O que después de que recibió la señal, después de un tiempo, habilite, bueno, en fin, un montón de combinaciones que se pueden ir haciendo. ¿Sí? Generalmente... No está tan lejos de ser un PLC, ¿no? Claro, el PLC lo que pasa es que tiene millones de funciones. O sea, comparado con esto, podríamos decir, Pino, que es como el principio del PLC esto.
¿Sí? Rápidamente, Claro. digamos. Es como Sí, sí. lo básico del PLC. Bien, relés tipo read, de vuelta, utilizados en electrónicos, ¿sí? Bobina, contactos read. Acá adentro, fíjense, a ver si dice, bueno, acá adentro generalmente estos contactos tienen algún tipo de, de gas y demás que evita toda la cuestión de los chispazos, ¿sí? Ajá. Bien, fíjense acá en cápsulas de vidrio, ¿sí? No posee elementos mecánicos intermedio de actuación como las armaduras del resto de relés. Puede disponer de uno o más rollamientos independientes. Los contactos read están realizados a base de un material magnético. Bien, acá tienen. Permite poder abrir y cerrar en general el campo magnético de la bobina. Bien. Bueno, básicamente esa cápsula evita el permanente golpeteo de los contactos. Bien. Le hace inmune a polvos y otros agentes atmosféricos fabricados en la forma de interruptores. ¿Sí? Acá les da más características. Bien. Relés read encapsulados, esto difícil que lo vean. Y relés de mercurio, que es lo mismo. Acá los contactos están inmersos en mercurio, lo cual hace que de vuelta de todo el tema de chispazos y demás que ocurren cuando se conectan y se desconectan, se evite, ¿sí? De alguna manera. Bueno, el contactor, y ya con esto nos Juan, vamos. Sí, una pregunta más. pregunte. Con los relés. ¿Viste cuando están las estufas eléctricas? Sí, ¿Viste que tiene una llave que van prendiendo, prende, y después pone dos sí, velas? Atrás de ese botón tiene los, ¿cómo es que se llaman? Los terminales, pero en un terminal y el otro tienen como unos relés, ¿puede ser, no? puede ser, totalmente. Puede ser Para que por se las... active. ¿Cómo? Ah. Sí, No, puede no, por ser... eso, porque el otro día desarmé una Sí. y le cambié el botón ese y tenía los relés, lo dejé igual, anduvo bárbaro, pero el botón ese que no andaba. Claro, por ahí no te funcionaba ese botoncito. Bueno, ese botoncito lo que hace seguramente es le da la señal a la bobina del relé para que habilite o deshabilite, ¿sí? Entonces vos apretás el botón y no estás manejando la potencia de la vela, que es bastante alta. Ah, Estás manejando la potencia claro, de la claro. bobina del relé, que ahí sí va a conectar a la vela, Ah, está bien, está bien. Claro. ¿sí? Sí, Eh, sí, sí. Así que probablemente, bueno, ahí ves un caso en el cual se utilizan relés cuando necesito manejar altas potencias. Claro. Bien, perfecto. Ajá. Bueno, acá tenemos el contactor, ¿sí? Que un poco ya lo estuvimos viendo. Acá lo importante y lo interesante es que su accionamiento puede ser de tipo mecánico, neumático, etcétera. Vienen contactores para lo que se les ocurra. Están pensados para motores principalmente, ¿sí? Fíjense acá tienen las tres patitas acá para conectarle el guardamotor directamente acá. O sea, se utilizan muchísimo en todo lo que sea motores. ¿Bien? ¿Podemos utilizarlo en otras cosas? Sí, podemos utilizarlo en lo que quieran, ¿sí? No tienen problema de lo que sea que tenga alta potencia. Inclusive en cocinas de alta potencia también se utilizan, ¿sí? O sea, se lo van a encontrar en varios cosas. Su conformación es la misma que el relé, ¿sí? Nada más que los contactos son más robustos. Principalmente pasa eso. Bien. El contacto general KM, el contactor general KM, así se lo reconoce, KM, tiene tres contactos abiertos principales, un poco lo que veníamos charlando, que son más robustos que los restos, siendo este uno normal abierto y otro cerrado. Eso depende del contactor. A veces le viene acá al lado un contacto auxiliar, normal abierto, o a veces le viene normal cerrado. ¿Sí? Bueno, computación relés térmico, acá les comentaba. Dice, el contacto auxiliar K1 actúa de maniobra y tiene varios contactos entre normal cerrado y normal abierto y no son tan robustos como el contacto general. ¿Sí? Nada, se utiliza para alguna cuestión que puede llegar a ser a veces de automatismo, ¿sí? Por ejemplo, que no habilite al motor, que no habilite la bobina del contactor del motor si primero no se apagó este otro, por ejemplo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver un poco. Y después adentro le muestra cómo es la estructura, ¿sí? Bobina, núcleo, y directamente acá tiene un resortito, ¿sí? En esto que acciona y desacciona, o sea, acá cuando se magnetiza, pega, el resorte queda agarrado, y cuando se desmagnetiza, el resorte vuelve a tirar para arriba los contactos. Ni más ni menos. ¿Sí? O los Bien. contactores, electroimán, si una vez que lo desarmemos, se van a encontrar con esto. Y acá tienen un esquema, una simbología del contactor. Fíjense, 1, 3, 5, los contactos, ¿sí? Estos son normales, normales abiertos, ¿ven?
de potencia. ¿Sí? Acá tienen un auxiliar más chiquitito, 13 y 14, se lo reconocen así, que es normal abierto también. Y este, el 11-12, fíjense que está del otro lado y está cerrado ahí, ¿ven? Este es un contacto normal cerrado. Bien, la bobina se reconoce como A1 y A2. Eso sí, cuando vean el contactor, lo primero que detecten son los bornes de la bobina, que es A1 y A2. Bien. Bueno, y acá viene esquema de un circuito con contactores. Este circuito es básicamente el circuito estrella-triángulo para motores trifásicos. Si alguna vez escucharon hablar de eso, sepan que existe ese tipo de conexión. Bien, y bueno, las ventajas dice poder controlar grandes corrientes activadas por corrientes pequeñas, lo que habíamos hablado. Funciona en régimen permanente o intermitente y servir de mando a distancia cuando utilicen conductores de pequeña sección. ¿Sí? Claramente yo puedo desde, no sé, 25 metros, con cablecitos muy chiquititos, manejar un motor muy grande. ¿Sí? Porque los cablecitos chiquitos van a accionar a la bobina. Yo al contactor lo pongo cerca del motor y la potencia está todo ahí cerquita. ¿Sí? Y a su vez del tablero, si quieren. Y yo con los contactos, los contactos de la bobina, me voy y lo manejo desde la lejanía que necesito. ¿Bien? Esa es un poco la idea de contactores y relés. Bueno, muchachada, por hoy, esto era un poco. ¿Quedan algunas dudas con esto? Un millón, pero bueno. No, está bueno. Lo que pasa es que para leer. todo. Ya lo La última veremos. parte, la última parte que dijiste de motores, estrella Sí. o triángulo. Sí. ¿Qué diferencia hay de la estrella y triángulo? Bueno, tiene que ver ya con motores trifásicos, ¿sí? Sí. Son dos tipos de conexiones distintas, depende para lo que lo vayas a usar. Te digo rápidamente, ¿sí? La estrella se utiliza en los arranques porque hace un arranque más suave en los motores y inclusive en muchos motores, muchísimos motores, queda funcionando en estrella lo más bien, sin ningún problema. Pero cuando de golpe necesitan más potencia, porque necesitan más torque el motor, porque está empujando algo grueso, entonces muchas veces se hace necesario pasarlo a la otra conexión triángulo, en lo cual se conectan las bobinas de otra manera, de tal forma que entre borne y borne llegan 380 voltios, lo que hace elevar la corriente, lo que hace que, o mejor dicho, no eleva la eleva la corriente, pero les da más potencia en general. Potencia. ¿Sí? Claro. Funciona de otra manera. Pero es para industria. Eso yo les Sí, diría, sí. nosotros no nos vamos a encontrar conexión triángulo. Si nos encontramos algo trifásico va a ser en estrella. Bueno. ¿Sí? Bien, que es Listo. lo más simple. Ya está. ¿Sí? Muy bien. Ya haremos igual las prácticas en algún momento. Bueno, Vale. gente, una gran Bueno. clase para mí ha sido. Así que Espectacular. espero que También, muy ustedes buena. también